Sostengo el viejo auricular de baquelita, pesado y frío como una reliquia, y se lo ofrezco a Leo. Su mano, acostumbrada a la ligereza del cristal de su móvil, lo toma con una extrañeza casi cómica. «Escucha», le digo en voz baja, aunque la habitación está en completo silencio. Él se lo lleva a la oreja, frunciendo el ceño, esperando oír algo. No, no escuches el ruido. Escucha la ausencia de él. Escucha el peso del silencio expectante. Ahí, en esa pausa antes de que una voz llene el vacío, es donde empieza la verdadera conexión. Leo me mira, sus ojos reflejando la pantalla de su carísimo equipo de grabación sin comprender del todo. Ha venido a mi casa para aprender a capturar historias para su podcast, entrevistas auténticas. Pero me pregunto, ¿qué estamos transmitiendo realmente cuando apretamos el botón de grabar? ¿Estamos capturando el sonido de una voz o el eco de un alma que resuena en esa quietud que tanto le asusta? Mi nombre es Clarice. Tengo 69 años y durante 40 fui telefonista, una tejedora de conversaciones. Mi mundo era un universo de clavijas, luces parpadeantes y el murmullo constante de vidas ajenas entrelazándose por unos instantes. Yo era la voz sin rostro que unía a miles de personas a través de kilómetros de cable de cobre. Leo, con sus 20 y pocos años, es un nativo digital. Su mundo es de fibra óptica, ondas de radio y algoritmos que deciden qué voz merece ser escuchada. Ha venido a mí por recomendación de un vecino, buscando a alguien que le enseñe el arte perdido de la conversación. Ve mi vida como una curiosidad, una pieza de museo que puede darle un toque vintage a su moderno proyecto. Lo que aún no sabe es que la tecnología cambia, pero la necesidad humana de ser escuchado permanece inalterable, tan fundamental como el aire que respiramos. Y esa es la única lección que importa de verdad. Él despliega su equipo sobre mi mesa de camilla. Micrófonos que parecen criaturas de otro planeta, una grabadora con docenas de botones y una maraña de cables que me recuerdan a mi antigua centralita, pero sin el alma. Habla con soltura de frecuencias, de niveles de ganancia, de cancelación de ruido. Yo, en cambio, le hablo de la respiración de una madre nerviosa, esperando noticias de su hijo, del titubeo en la voz de un joven declarando su amor, del suspiro de alivio tras una larga espera. Él busca la perfección técnica, un sonido limpio y cristalino que pueda editar sin problemas. Yo busco la verdad humana, con todas sus imperfecciones, sus carraspeos, sus silencios cargados de significado. Por eso, nuestra primera lección no implica encender ni un solo aparato. Es una lección de paciencia, de desaprender para poder volver a aprender desde cero. Tu primera tarea, le anuncio, y veo cómo se ilumina su rostro, listo para grabar. Será ir a hablar con el señor Manuel, el zapatero de la esquina, y dejarás todo tu equipo aquí. La decepción es palpable en su cara, un gesto de incredulidad. Total, no vas a grabar nada, ni siquiera tomarás notas, solo vas a sentarte en su taller, a oler el cuero y el betún, y a escuchar. Pregúntale por sus primeras herramientas, y luego calla y escucha de verdad. No pienses en tu podcast, piensa en sus manos. Me mira como si le hubiera pedido que construyera un cohete con palillos, pero en su confusión veo una chispa de curiosidad, la semilla del verdadero aprendizaje. Él aún no lo sabe, pero este es el primer paso. ¿Acaso no tienes tú también algo valioso que enseñar, un conocimiento que merece ser transmitido? Leo regresa 2 horas después, con el ceño fruncido y los hombros caídos, como un soldado volviendo de una batalla perdida. Se deja caer en el sillón de orejas y suspira con la frustración palpable de un explorador que ha vuelto con las manos vacías. Ha sido un desastre, Clarice, murmura, mirando sus manos como si no supieran qué hacer sin un dispositivo que sujetar. Me he sentido torpe, un intruso.
El señor Manuel es amable, pero yo no sabía qué decir. Hice la pregunta que me dijiste y me habló de un martillo heredado de su abuelo durante 5 minutos. Luego se hizo un silencio larguísimo, pesado, muy incómodo. Intenté hacer más preguntas para llenarlo, pero sonaban forzadas, como un interrogatorio policial. Creo que al final estaba deseando que me fuera de su taller para poder seguir trabajando en paz. Su relato es el diagnóstico exacto de la enfermedad de nuestro tiempo. La incapacidad de habitar el silencio cómodamente, de verlo como un espacio y no como un vacío. Yo le sirvo un vaso de agua con limón. El tintineo del hielo contra el cristal es el único sonido en la habitación y me siento frente a él. No ha sido un desastre, Leo. Ha sido tu primera lección práctica y la más importante. Sentiste el peso del silencio, ¿verdad? Es como un muro. Tu instinto, el instinto de tu generación, te dice que tienes que derribarlo con más palabras, con más preguntas, con más estímulos. Pero no se trata de derribarlo, sino de encontrar la puerta que hay en él. Él me mira. Su escepticismo es una capa fina que empieza a agrietarse. Piensa en ello como en una habitación a oscuras. Si entras gritando y agitando los brazos, solo te golpearás con los muebles. Pero si te quedas quieto y dejas que tus ojos se acostumbren a la penumbra, empiezas a distinguir las formas de las cosas. El silencio en una conversación es esa penumbra. Contiene las formas de lo que no se dice, de lo que se está sintiendo. Para demostrárselo, inicio un pequeño ejercicio práctico en ese mismo instante. Le pido que me hable de su primer recuerdo relacionado con el sonido, con la escucha. Al principio su respuesta es previsible, puramente técnica. Habla de un viejo radiocasete, de la calidad de la cinta magnética, de los cabezales sucios. Lo dejo hablar y, cuando hace una pausa para tomar aire, en lugar de lanzar otra pregunta como él esperaría, simplemente asiento y espero. El silencio se alarga, unos segundos que para él parecen minutos. Se remueve incómodo en el sillón, pero yo lo sostengo con mi mirada. Una mirada que dice, «Está bien, tómate tu tiempo, estoy aquí». Y entonces sucede. Él rompe el silencio, pero esta vez no por la presión de tener que rellenar un hueco, sino por una verdadera introspección. Recuerdo el sonido de la lluvia en el tejado de Uralita de la casa de mi abuela. Dice con una voz más suave, casi un susurro, y su voz contándome cuentos. El podcast, supongo, que en el fondo intento recrear esa sensación de calidez. Ahí está, la clavija ha conectado. Hemos viajado en apenas 1 minuto desde la descripción fría de un aparato a la memoria cálida de un afecto profundo. ¿Lo ves?, le digo con suavidad, para no romper el momento. No he necesitado hacerte 10 preguntas ni usar ninguna técnica de entrevista. Solo te he dado el espacio para que encontraras la respuesta importante tú solo, sin prisas. Tu trabajo no es ser un interrogador que extrae información, es ser un guardián del espacio, un facilitador de silencios fértiles. El micrófono, cuando lo uses, debe ser una invitación a ese espacio seguro, no una exigencia para que lo llenen de ruido. Leo se queda pensativo, mirando el vaso de agua como si contuviera la respuesta a un gran misterio. Por primera vez desde que lo conozco, no parece un técnico de sonido con un proyecto, sino un joven buscando conectar de verdad con el mundo y consigo mismo. Le propongo que vuelva a Señor visitar Manuel, al día siguiente, pero con un enfoque radicalmente distinto. Esta vez, llévate solo tu grabadora más pequeña, ni auriculares, ni micrófonos grandes, ni nada que parezca un estudio de grabación portátil. Ponla discretamente a un lado, sobre un montón de recortes de cuero, y empieza igual. Pregúntale por sus manos, no por su trabajo. Pregúntale qué sienten al tocar el cuero envejecido, qué cicatrices tienen y qué historia cuenta cada una.
y cuando el silencio llegue, porque llegará, no huyas, respira hondo, mira sus manos mientras trabajan y sonríe. Deja que él sea quien decida si quiere llenarlo o no. Dale el control del ritmo. Le entrego una galleta de mantequilla, como las que mi madre me daba cuando algo me preocupaba. Es un gesto pequeño, analógico, pero a veces la confianza se transmite mejor con una galleta que con 1000 palabras bien intencionadas. La impaciencia es el verdadero antagonista en este proceso de aprendizaje. Vivimos en una cultura de resultados inmediatos, de tutoriales de 5 minutos que prometen maestría en cualquier disciplina. Pero el conocimiento profundo, el que se asienta en el alma y transforma a la persona, requiere cocción lenta, requiere aburrimiento, requiere frustración y sobre todo requiere una sucesión de pequeños fracasos que nos obligan a ser humildes. Leo está acostumbrado a poder editar los silencios en su programa, a cortar las dudas, a acelerar el ritmo de una narración. Aprender a trabajar con el tiempo real, con el ritmo orgánico y a veces lento de una conversación humana, es como pedirle a un corredor de 100 metros lisos que aprenda a caminar por un jardín zen. Es un desafío a la propia estructura de su mundo, a su forma de entender la eficiencia y la productividad. Recuerdo una vez, en la centralita, una llamada de larga distancia con una conexión terrible, llena de interferencias. Apenas se oían las voces entre el crepitar ensordecedor de la estática. Podría haberla cortado y haberles dicho que volvieran a intentar, que era la solución más rápida y eficiente. Pero escuché la desesperación en la voz de un hombre que apenas podía articular palabra. Me pasé casi 10 minutos ajustando clavijas, desviando la señal por otras rutas, casi susurrando al cable para que se portara bien, ignorando las luces de otras llamadas en espera. Finalmente, la línea se aclaró lo suficiente para que se entendiera lo esencial. Era un hijo despidiéndose de su padre moribundo. Ese día, aprendí que mi trabajo no era solo conectar líneas telefónicas, sino proteger la fragilidad de los momentos humanos que viajaban por ellas, costara lo que costara. Leo vuelve a mi casa esa misma tarde, mucho antes de lo que esperaba. No dice nada al entrar. Simplemente saca su pequeña grabadora del bolsillo, conecta sus auriculares y me los tiende con un gesto solemne. Me los pongo y cierro los ojos. Lo que escucho es completamente diferente a la idea de entrevista que él tenía. Oigo el sonido rítmico de un martillo sobre el cuero, pero más lejano, como el latido de fondo del taller. Y luego la voz del señor Manuel, tranquila, sin prisas, casi melódica. Habla de cómo sus manos reconocen cada tipo de piel con solo tocarla, de cómo la cicatriz de un animal en el cuero cuenta una historia de su vida, y entre sus frases hay pausas, pero ya no son silencios incómodos y vacíos, son silencios reflexivos, llenos del peso de una vida de trabajo y sabiduría. Leo no ha grabado una entrevista, ha capturado una confidencia. Él me mira, con los ojos muy abiertos, esperando mi veredicto. Le devuelvo los auriculares y asiento lentamente, con una sonrisa que no puedo reprimir. «Lo has entendido», le digo con la voz suave. «Has dejado de grabar palabras y has empezado a escuchar la música que hay debajo de ellas. Has grabado el alma de ese taller, no solo la voz de un hombre». Una sonrisa tímida pero genuina, llena de un orgullo tranquilo, se dibuja en su rostro. Es la sonrisa de quien acaba de descubrir que el mapa que usaba para navegar por el mundo estaba incompleto, que le faltaban los caminos más importantes, los que no aparecen en las guías rápidas ni en los tutoriales de Internet. Aún queda mucho por aprender, pero el primer puente entre su mundo digital y mi mundo analógico se ha construido sólidamente, con los cimientos de la paciencia y la escucha. El siguiente paso es enseñarle a escuchar no solo con los oídos, sino también con los ojos.
Una conversación no es solo audio, Leo. Es el gesto de unas manos que se retuercen, el brillo repentino en una mirada, la postura de un cuerpo que se relaja o se tensa. Le explico cómo, incluso sin ver a mis interlocutores en la centralita, yo aprendí a visualizarlos a través de los matices de su voz. Imaginaba sus salones, sus cocinas, el tiempo que hacía fuera de sus ventanas. Creaba un escenario mental completo para que sus voces tuvieran un lugar donde vivir, un cuerpo que las habitara. Le pido que, para su próxima entrevista, se fije en un objeto del entorno de la persona y lo use como ancla visual y emocional para su escucha, un punto de fuga para la historia. Para nuestra siguiente sesión, extiendo sobre la mesa de camilla un gran papel en blanco y unos lápices de colores, de esos que huelen a madera y a infancia. Leo me mira con una curiosidad renovada, probablemente preguntándose si vamos a abandonar su moderno podcast para dedicarnos al dibujo infantil. Hoy vamos a crear un mapa de la voz. Le anuncio con cierta solemnidad, disfrutando de su desconcierto. Cada voz humana tiene su propia topografía, su relieve particular. Hay montañas de entusiasmo, valles profundos de tristeza, ríos sinuosos de nostalgia y vastas llanuras de calma. Antes de que aprendas a editar el sonido con una máquina, tienes que aprender a cartografiarlo con el alma. Le explico mi método, tan rudimentario como eficaz: asociar colores y formas a las inflexiones, los ritmos y las texturas de una voz. El azul para la melancolía, con trazos largos y ondulados. El rojo vivo para la pasión, con picos afilados y enérgicos. El verde sereno para la tranquilidad, dibujado en formas circulares y suaves. Él escucha con una atención que me conmueve profundamente. Parece haber dejado atrás por completo su escepticismo inicial para abrazar la extrañeza de mis métodos con una mente abierta. Pongo una de las grabaciones que hizo con el señor Manuel y le pido que cierre los ojos y se deje llevar. No escuches las palabras, Leo. Ya las conoces. Escucha solo la música que hay debajo. El tono sube o baja al final de las frases. Su ritmo es constante como el de un tren o es variable como el soplar del viento. Su voz es áspera como una lija o suave como el terciopelo más fino. Después de unos minutos de escucha concentrada, le pido que dibuje lo que ha visto con los oídos. Su primer intento es tímido, una línea temblorosa, casi monocromática, que apenas varía. Es la representación gráfica perfecta de alguien que todavía escucha de una forma demasiado literal, demasiado pegada a la superficie del significado. Para que lo entienda mejor, le cuento una de las 1000 anécdotas de mi centralita. Había una mujer que llamaba cada tarde sin falta para hablar con su hermana que vivía en otra ciudad. Su voz era siempre de un color amarillo pálido, cálido y constante, como la luz del atardecer en verano. Pero un día su voz fue gris, un gris de tormenta inminente, con bordes afilados y fríos. No necesité que me dijera que algo terrible iba mal. Lo sentí en la ausencia de color, en esa fractura del sonido. La conexión se cortó antes de que pudiera hablar con su hermana. Pasé la siguiente hora intentando restablecer esa llamada, ignorando otras luces, porque sabía que esa voz gris necesitaba encontrar su destino con urgencia. Le estoy enseñando que escuchar de verdad es un acto de empatía profunda, casi de sinestesia. Es traducir el sonido en emoción, en color, en una forma tangible que puedes sentir. El siguiente desafío práctico se lo planteo con doña Elvira, la dueña de la mercería. El reto aquí, le explico mientras guardamos los lápices, no es solo la conversación en sí, es el entorno sonoro que la rodea. Una mercería es un caos de pequeños ruidos,
El tintineo de las agujas de tejer, el susurro de las telas al ser cortadas, el clic seco de la vieja caja registradora. Tu micrófono, tan sensible, lo captará todo sin distinción, si te centras únicamente en aislar su voz con la tecnología, en limpiarla. De su contexto, perderás el alma del lugar. Tienes que aprender a dirigir la escucha del oyente, a usar esos sonidos de fondo como si fueran parte de la orquesta, no como un ruido que hay que eliminar a toda costa. Es una lesión avanzada. La sutil pero crucial diferencia entre un audio técnicamente limpio y un paisaje sonoro verdaderamente evocador y vivo. Leo va a la mercería, y como era de esperar, su primer intento es un fracaso técnico rotundo. Vuelve a mi casa frustrado, casi enfadado, consigo mismo, y me hace escuchar la grabación. La voz de doña Elvira, dulce y frágil como un hilo de seda, está casi sepultada por el ruido de un cliente que desenvuelve un paquete de celofán y el agudo chirrido de la puerta cada vez que alguien entra o sale. Es inútil, Clarice. Mi equipo es demasiado bueno, demasiado sensible. Capta hasta el polvo al caer sobre los mostradores. Debería haber usado un micrófono direccional, haberle pedido que habláramos en la trastienda, en silencio. Veo con claridad cómo vuelve a caer en la trampa de su formación inicial. Buscar soluciones puramente técnicas para un problema que es, en su esencia más profunda, humano y narrativo. La máquina no es la respuesta. No es el micrófono, Leo, es tu posición como director de esta pequeña orquesta. Le corrijo con toda la suavidad de la que soy capaz, para no herir su orgullo. No le pidas que se mueva a la trastienda, porque la trastienda no es el lugar donde su historia vive. Su historia habita aquí, entre los carretes de hilo y los cajones de botones. Vuelve mañana, pero esta vez haz algo radicalmente diferente. Pídele que te muestre su dedal de plata, pídele que lo sostenga en la palma de su mano y que te lo describa. Mientras lo hace, acerca tu grabadora a sus manos, muy cerca. Graba el sonido casi imperceptible del dedal rozando la piel de sus dedos. Luego, cuando empiece a hablar de su historia, ese pequeño sonido anclará su voz al lugar, le dará un contexto táctil e íntimo al oyente. Es una lección fundamental sobre la micronarrativa, sobre el poder de los detalles. A veces, el sonido más pequeño y discreto es el que cuenta la historia más grande y conmovedora. El zumbido de una nevera vieja en una cocina solitaria, el roce de unas zapatillas en un pasillo largo, el clic metálico de un dedal de plata. Son los detalles sonoros los que pintan el cuadro completo en la mente del oyente, los que le permiten construir el escenario. Le estoy pidiendo que deje de pensar como un ingeniero de sonido preocupado por la pureza de la señal y que empiece a pensar como un poeta, un pintor de paisajes invisibles que solo existen en el aire. Él asimila la idea en silencio, y puedo ver cómo los engranajes de su mente giran a toda velocidad, conectando mis viejas ideas con sus nuevas posibilidades. Al día siguiente, cuando regresa de la mercería, su expresión ya no es de frustración, sino de pura euforia contenida. Me tiende los auriculares sin decir una sola palabra, con una sonrisa que lo ilumina todo. Escucho. Primero, un silencio casi absoluto, expectante. Luego, un sonido metálico muy sutil, delicado, casi íntimo. Y entonces, la voz de doña Elvira, cercana y cálida como un abrazo, empieza a hablar. Este dedal me lo regaló mi madre cuando era una niña. Me dijo que cada puntada que diera con él era un pensamiento de amor cosido al mundo para siempre. El ruido de la tienda sigue ahí, de fondo, pero ahora es un murmullo lejano, un telón de fondo que hace que su voz y la historia del dedal resalten con una claridad y una emoción sobrecogedoras. Ha funcionado, ha dirigido la escucha a la perfección. Leo está radiante, pletórico de orgullo. Es increíble, Clarice.
Es como si el dedal tuviera su propio micrófono invisible. La gente que había en la tienda incluso bajó la voz instintivamente cuando ella empezó a hablar de su madre, como si no quisieran romper el momento. Fue mágico. No es magia. Es la consecuencia natural de crear un espacio de intimidad y de respeto profundo. Cuando alguien comparte algo verdaderamente personal y valioso, el mundo a su alrededor a menudo se detiene un instante para escuchar con reverencia. Leo ha aprendido a crear ese momento sagrado, a catalizarlo con su presencia y su escucha. Ha pasado de ser un simple cazador de sonidos a convertirse en un cuidadoso cultivador de confidencias, y esa es la transformación más importante de todas. Leo llega a nuestra siguiente sesión con su ordenador portátil bajo el brazo. Hay una energía nerviosa y excitada en él que no había visto antes, la de un inventor a punto de desvelar su creación. Se ha tomado muy en serio la tarea de analizar su propia voz, pero presiento que ha ido mucho más allá. Clarice, tienes que ver esto, me dice, abriendo el aparato sobre la mesa de camilla, desplazando con cuidado mi tapete de ganchillo. La pantalla se ilumina y en ella no reconozco ninguno de los programas que me ha enseñado. Es algo diferente, algo nuevo. Me pide que me ponga los auriculares mientras él prepara la grabación. Es mi voz, explica casi en un susurro, contando la historia de mi abuela y sus cuentos, la que te conté el primer día. Pero quiero que escuches con los ojos. No entiendo qué quiere decir, pero la solemnidad en su gesto me invita a esperar en un silencio expectante, como los que yo tanto le he enseñado a valorar. Él pulsa una tecla y la grabación comienza. Escucho su propia voz, ahora familiar para mí, narrando aquel recuerdo de la lluvia y los cuentos. Pero en la pantalla ocurre algo asombroso. Una línea de luz, como un hilo de seda digital, empieza a dibujarse en tiempo real, danzando al ritmo de sus palabras. Cuando su voz se vuelve melancólica al recordar la lluvia en el tejado, la línea se tiñe de un azul suave y ondula perezosamente. Cuando imita la voz aguda y alegre de su abuela, la línea estalla en pequeños picos de un amarillo brillante y enérgico. Es un sismógrafo de emociones, un electrocardiograma del alma. Estoy viendo, literalmente, la topografía de su voz, el mapa que yo le enseñé a dibujar con lápices de colores, pero vivo, respirando, transformado en luz y movimiento. Me quedo absolutamente paralizada, observando aquel milagro digital con la boca entreabierta. Me quito los auriculares lentamente, sin apartar la vista de la pantalla, donde la última onda de color se desvanece en la oscuridad. Me siento como si acabara de asomarme a una ventana que no sabía que existía. Durante toda mi vida he sentido esas topografías en mi interior, como un paisaje privado e intransferible, una percepción sinestésica que creía una excentricidad mía, una forma poética de entender mi trabajo que inevitablemente moriría conmigo. Y ahora, este joven, con sus herramientas de un futuro que yo apenas alcanzo a comprender, ha encontrado la manera de proyectar mi mundo interior en una pantalla para que otros puedan verlo. Ha construido un puente, no solo entre el pasado analógico y el futuro digital, sino entre mi percepción más íntima y subjetiva y una representación objetiva y compartible que todos pueden admirar. Leo, acierto a decir, con la voz un poco temblorosa por la emoción que me embarga. Nunca imaginé que algo así fuera remotamente posible. Es como si hubieras aprendido a hablar mi idioma secreto y además lo hubieras traducido para todo el mundo. Él sonríe, una sonrisa ancha y llena de un orgullo sano, pero también de una humildad que me conmueve. Es tu idioma, Clarice. Yo solo soy el traductor. Tú me has enseñado a escuchar el qué, la esencia, y mi mundo me ha dado las herramientas para mostrar el cómo. Me hiciste ver que una voz no es solo una onda de sonido, es una historia con color y forma.
Yo solo he intentado que la tecnología estuviera a la altura de esa idea, que la honrara en lugar de simplificarla. En ese instante preciso me doy cuenta de que nuestra relación ha cambiado para siempre. Ya no es una simple tutoría. La enseñanza fluye ahora en ambas direcciones, como una corriente viva. Nuestras sesiones se transforman a partir de ese día fundamental. Ya no se trata solo de que yo le enseñe mis viejos trucos de telefonista. Ahora colaboramos estrechamente, como dos artesanos de épocas distintas, trabajando en una misma pieza. Pasamos horas enteras juntos, yo describiendo con mi lenguaje de sensaciones las sutiles texturas de una voz y él buscando la forma de representarlas visualmente con su código. Es un diálogo fascinante entre la intuición y el algoritmo, entre la memoria del cuerpo y la precisión de la máquina. Él me muestra cómo ajustar parámetros, y yo le enseño a identificar la diferencia entre una pausa de duda y una de reflexión, entre la calidez de la confidencia y el brillo de la nostalgia. Estamos creando un nuevo lenguaje juntos, uno que ninguno de los dos podría haber imaginado por separado. Este proceso me rejuvenece de una forma que no creía posible. Me obliga a articular con palabras sensaciones que siempre habían sido puramente intuitivas, casi inconscientes. Al tener que explicarle a Leo con precisión por qué una voz me parece de un color ocre y no siena, las comprendo mucho mejor yo misma. Descubro patrones y matices en mi propio conocimiento que nunca antes había verbalizado o siquiera analizado de forma consciente. Enseñar, me doy cuenta ahora, con una claridad meridiana. No es simplemente vaciar un recipiente lleno en uno que está vacío. Es mucho más parecido a encender una luz en una habitación a oscuras, una luz que ilumina por igual tanto al alumno como al maestro, revelando rincones y tesoros que ambos desconocían por completo. Me siento menos como una reliquia de un tiempo pasado y más como una pieza fundamental de un futuro apasionante. Recuerdo una tarde en la que analizábamos una grabación de un viejo relojero. «Escucha esa vacilación justo ahí», le digo, señalando un punto en la línea de tiempo del audio. No es inseguridad, es reverencia. Está hablando del primer reloj que reparó su padre. Es un color ocre, como la tierra vieja y fértil, y tiene que tener una textura ligeramente granulada, como el polvo del tiempo. Y él, con una concentración absoluta, se pone a teclear, a ajustar parámetros, a experimentar con variables que para mí son pura magia. Unos minutos después, en la pantalla aparece una onda de color tierra que vibra con una textura visual que se acerca asombrosamente a lo que yo siento en mi interior. Es un momento de conexión tan profunda que ambos nos quedamos en silencio, maravillados por lo que hemos sido capaces de crear juntos. La innovación de Leo ha abierto una puerta que transforma por completo el proyecto de su podcast. Ya no se trata solo de un documento sonoro. Podemos usar esto, Clarice, me dice con los ojos brillantes de entusiasmo. Imagina añadir estas visualizaciones a los episodios en vídeo o crear una pequeña exposición en el centro cívico donde la gente no solo escuche las historias de los artesanos del barrio, sino que también las vea respirar y cambiar de color en una gran pantalla. Podríamos convertir la escucha en una experiencia inmersiva, visual, casi táctil. La idea me deslumbra por su belleza y su increíble potencial. Mi humilde conocimiento, nacido entre cables de cobre y clavijas de baquelita, está a punto de convertirse en una forma de arte digital, en una instalación que podrá conmover a una nueva generación. La duda que a veces me asaltaba en las noches silenciosas, la de si mi saber serviría de algo en este mundo tan acelerado y distinto al mío, se ha disipado por completo. Leo no solo ha aprendido a escuchar como yo, sino que ha utilizado ese aprendizaje para crear algo que yo nunca habría sido capaz ni de soñar.
Me ha demostrado que el conocimiento no es una línea recta que va de una generación a la siguiente, sino un tejido que se enriquece con cada nuevo hilo que se le añade. Él no ha desechado mi saber por considerarlo antiguo. Lo ha tomado como una semilla y ha plantado en la tierra fértil de su propio tiempo, haciéndola florecer en algo nuevo y vibrante. Mi legado no es una simple repetición, es una evolución. Me doy cuenta de que la lección más importante que he aprendido en este tiempo no es una que yo haya impartido, sino una que he recibido con la más profunda humildad. He aprendido que la verdadera sabiduría no consiste en aferrarse a lo que uno sabe, sino en mantener el corazón y la mente abiertos a la posibilidad de que la siguiente generación no solo continúe tu trabajo, sino que lo lleve a lugares que tú ni siquiera sabías que existían. Leo, con su ordenador y su código, me ha regalado una segunda vida profesional, una nueva centralita desde la que conectar no solo voces, sino también almas, colores y tiempos. Y por primera vez en mucho tiempo siento que el futuro no es algo que me deja atrás, sino un lugar al que estoy deseando llegar. El día llega sin previo aviso, como todas las cosas verdaderamente importantes. Leo me dice que va a grabar el primer episodio de su serie, una entrevista con una anciana encuadernadora cuyo taller es un tesoro escondido en una callejuela que el tiempo olvidó. Me invita a ir, pero yo insisto en que mi papel ha terminado. Él me sonríe y me dice: «Tu papel nunca termina, Clarice, solo cambia de asiento». Y así me encuentro, sentada en un viejo sillón de cuero agrietado en la esquina más alejada del taller, sintiéndome como un espectro benévolo que observa una ceremonia sagrada. Lo veo moverse por el espacio con una calma y un respeto que me llenan de un orgullo sereno. Despliega su equipo mínimo, no como un técnico, sino como un artesano que prepara sus herramientas. No hay rastro del joven torpe e impaciente que entró en mi casa hace meses. Ante mí hay un hombre que ha encontrado su centro, su propósito. Él no empieza la entrevista con una pregunta, empieza con una ofrenda, un pequeño tarro de miel casera para la garganta de la anciana. Pasa los primeros 10 minutos hablando con ella del olor a cola y a papel viejo, admirando la luz que entra por el polvoriento ventanal. Solo cuando ha creado un círculo de confianza, un espacio seguro y cálido, saca su pequeña grabadora y la coloca discretamente sobre una pila de cartones. Sus manos, le dice con una suavidad que acaricia el aire. Me gustaría que me hablara de sus manos. La mujer, que al principio parecía frágil y reservada, levanta sus manos artríticas y una sonrisa ilumina su rostro arrugado. Reconozco mis lecciones en cada uno de sus gestos, en su paciencia infinita, pero veo también su propia firma, una empatía genuina que no se puede enseñar, solo se puede despertar. Él no está siguiendo un guión, está danzando con la historia. La conversación fluye como un río tranquilo. En un momento, la encuadernadora se detiene, buscando un recuerdo doloroso en el fondo de su memoria. El silencio se instala en el taller, denso y cargado de significado. El antiguo Leo se habría lanzado a llenarlo con otra pregunta, pero este Leo simplemente asiente, la mira con una ternura infinita y espera. Desde mi rincón, veo la pantalla de su portátil. El hilo de luz que representa la voz de la mujer, que había sido de un tono sepia y constante, se apaga, y en su lugar, el fondo de la pantalla se tiñe lentamente de un azul profundo y silencioso. Es el color de la espera, de la memoria sumergida. Cuando la mujer vuelve a hablar, su voz es un susurro tembloroso, y la línea reaparece, fina y frágil, de ese azul. Él ha conseguido que su máquina sienta, que respete incluso la elocuencia de la ausencia. Entonces, Leo ejecuta la sinfonía final. Le pide a la mujer
que le muestre cómo se cose un cuadernillo, cómo la aguja atraviesa las páginas con un gesto preciso y ancestral. Mientras ella lo hace, él acerca el micrófono, no a su boca, sino a sus manos. El sonido que captura es casi imperceptible, pero inmensamente poderoso. El susurro del hilo de lino al pasar por el papel, el suave crujido de las hojas al doblarse, el casi inaudible clic de la aguja contra el dedal. Es la música de un oficio que se extingue, capturada para siempre. En ese instante, su proyecto cobra vida. No es una colección de entrevistas, es un archivo de almas, un museo de sonidos que el tiempo está borrando. Ha combinado mi vieja obsesión por los detalles con su nueva tecnología para crear algo que trasciende a ambos, algo eterno y profundamente humano. Cuando la entrevista termina, la anciana tiene lágrimas en los ojos. «Nadie me había escuchado así en 30 años», le dice, apretándole la mano. «Has hecho que me sienta importante». Leo recoge su equipo con la misma reverencia con la que lo desplegó. Antes de irse, sus ojos buscan los míos a través del taller. No hay triunfo en su mirada, sino una gratitud inmensa y compartida. Yo le respondo con un leve asentimiento, pero en ese gesto va todo mi corazón. Siento una paz que no había experimentado desde que colgué mi uniforme de telefonista. El hilo no se ha roto, el conocimiento no morirá conmigo, lo he entregado, y en manos de la nueva generación no solo está a salvo, sino que ha encontrado alas para volar a lugares que yo ni siquiera sabía que existían en el mapa del futuro. El legado está vivo. Camino a casa. El sol de la tarde dora las calles y siento una gratitud inmensa que me desborda. Doy gracias por haber vivido lo suficiente para ver cómo mis viejos conocimientos, nacidos entre cables y clavijas, se transformaban en hilos de luz, en una pantalla. He aprendido que enseñar no es un acto de dar, sino un acto de recibir. Leo vino a mí buscando una voz del pasado y acabó regalándome una ventana al futuro. Mi centralita se apagó hace mucho tiempo, pero hoy siento que mi trabajo de conectar personas, de tejer conversaciones, continúa de una forma nueva y maravillosa, más allá de mí misma, más allá de mi tiempo. El verdadero legado no es lo que dejamos atrás, sino lo que ayudamos a nacer en los demás. Comparte si tú también has transmitido o recibido un legado así.